día más y otra oportunidad para darles la bienvenida a la clase de lengua española, estudiantes de tercero de secundaria. Qué bueno que están ahí, listos para seguir aprendiendo y creciendo en el conocimiento. Neurona, te entrego los saludos que te envían muchos estudiantes con los cuales me encuentro y me dicen, Neurona, quiero saludar a Neurona. ¿Cómo estás, Neurona? Envíale un saludo a esos chicos. Muy bien, profesora Marilis, y le envío un saludo a todos los estudiantes de tercero de secundaria. Muy bien, con esa misma energía vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver nuestro video de siempre. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Chicos, esto no es un juego. Todo tiene su tiempo y hay que divertirse, pero esto es muy serio. Higiene, distanciamiento, mascarilla. Ahora sí, vamos a ver, Neurona, ¿qué hicimos en la clase anterior? ¿Qué aprendimos? En la clase anterior hablamos de los tipos de oraciones que se utilizan en la entrevista, y las más utilizadas son las oraciones interrogativas, exclamativas y enunciativas. También vimos que estas oraciones pueden ser directas o indirectas, parciales y o totales, y que las oraciones interrogativas se formulan a través de reacomodar sintácticamente la oración, que inicia con un pronombre o adverbio interrogativo. Oraciones exclamativas sirven para expresar sentimientos, admiración hacia las personas y las emociones del entrevistado. Oraciones enunciativas dan a conocer un hecho real, situación o problema de la vida del entrevistado. Y por último, las oraciones nuevamente interrogativas, que éstas se emplean para solicitar información de parte del receptor o para realizarle sugerencias de una manera más suave o disimulada. Y dependiendo del valor sintáctico, se clasifican en interrogativas directas e indirectas. Muy bien, excelente recogida de esa clase anterior. Vamos a ver entonces cuál es la palabra clave de nuestra clase de hoy. Y la palabra clave es sustantivo. Sustantivo es una categoría gramatical o clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto, sujeto, lugar, concepto. Por ejemplo, Juan, auto, casa, Buenos Aires. Ahí está nuestra palabra clave, un elemento importante en este gran tema que estamos trabajando, la entrevista. Ya vimos oraciones interrogativas, exclamativas, pronombres interrogativos y ahora vamos a profundizar un poco más en el sustantivo. Muy importante esta palabra y a tomar en cuenta para desarrollar esa entrevista. Profe, este tema es muy interesante, pero antes de que continúe, me gustaría exponerle una entrevista que realicé. Qué interesante, Neurona. Vamos a ver. Muy buenas tardes, señor Pérez. Bienvenido a Mundo Technology S.A. Mi nombre es María González. Buenas tardes, señora González. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy, señor Pérez? Muy bien, gracias a Dios. Siento gran felicidad de estar aquí. ¿Cómo se enteró del puesto de trabajo? Tuve conocimiento de este empleo a través de una publicación realizada por la empresa en las redes sociales. Entiendo. Es que recibimos muchas solicitudes. Pero cuénteme, ¿por qué le interesa trabajar en esta empresa?
Me interesa trabajar en esta empresa debido a que entiendo que sería una buena oportunidad para desarrollar mis habilidades y competencias. ¿Cuáles son sus habilidades y competencias? Soy muy bueno con la tecnología. He hecho diferentes especialidades relacionadas a esta. Entiendo, señor Pérez. He notado que en su hoja de vida se evidencia todo lo que me ha mencionado. Es por eso que considero que usted es la persona ideal para el puesto. El trabajo es suyo, señor Pérez. Pero qué interesante, Neurona, de eso se trata. Te felicito. Practicar lo que estamos aprendiendo. Ustedes en casa también deben practicar. Y partiendo de esa entrevista que realizaste, vamos a ver, a interactuar un poco sobre ese texto. ¿Cuáles fueron esas oraciones que más utilizaste? La exclamativa, la interrogativa, entre otras. Correcto. Una palabra que escuché y pude notar en esa entrevista que utilizaste bastante bien fue el sustantivo. ¿Y qué es el sustantivo? El sustantivo es esta palabra invariable que se utiliza para nombrar o designar a personas, animales, cosas, realidades, fenómenos, etc. Atendiendo a una serie de criterios, el sustantivo puede clasificarse en cuanto a su función, a sus clases, al género y al número. En cuanto a la función, el sustantivo es la palabra más importante o el núcleo del sintagma nominal. Recuerden que dijimos que el sintagma nominal es esa palabra o grupo de palabras que desempeñan una función sintáctica dentro de la oración. En este ejemplo, Pedro es inteligente. La palabra subrayada es Pedro, que es la palabra núcleo, la palabra más importante de esa función sintáctica. ¿Cuál función sintáctica? Pues Pedro está desempeñando la función de sujeto. Una sola palabra, pero pueden ser varias. Aquí el sustantivo Pedro desempeña de núcleo, la función de núcleo. También núcleo del sujeto. Tenemos un sujeto compuesto por 3 palabras. Un determinante, un sustantivo y un adjetivo. El carro negro corre rápido. En este sujeto, el carro negro, la palabra más importante es el sustantivo carro. Por eso es que el sustantivo es el núcleo del sujeto. En cuanto a las clases, el sustantivo puede ser simple o compuesto. Esto atendiendo a la formación o composición de esa palabra o nombre. Simple cuando se forma o más bien hace referencia a una sola palabra. Una palabra que tiene una raíz. En este caso, casa. Es compuesto cuando este sustantivo, me estoy refiriendo a una sola palabra formada por 2 palabras simples unidas. O sea que aquí hay 2 raíces. Cumpleaños es una palabra compuesta por cumple, de cumplir, y años. 2 raíces se unen para formar una sola palabra, un nombre compuesto. En cuanto a los comunes o propios, el nombre común forma parte, o más bien designa a un individuo que tiene características similares o que pertenece a una misma especie. El propio designa a un ser en particular. En este caso, el sustantivo común es animal. Y el propio, Colombia. Colombia que designa a un país, una realidad particular. El nombre se puede clasificar como primitivo o derivado en cuanto a su origen. Cuando ese nombre o sustantivo no tiene su origen en otra palabra, decimos que es primitivo. Pero si deriva o sale de otra palabra, como es el caso de panadería, que sale de pan, entonces es un sustantivo derivado. En cuanto al nombre individual o colectivo, el nombre individual designa un individuo que forma parte de un grupo, se está refiriendo a un solo, y el colectivo es una palabra en singular, pero que se refiere a un grupo o conjunto de esos individuos.
Tenemos el caso aquí, el ejemplo de soldado, un individuo, y el conglomerado o el grupo, el conjunto de soldados formarían el colectivo que es ejército. Los nombres concretos o abstractos, el nombre concreto es aquella palabra que designa una realidad que podemos tocar, que es tangible. Por ejemplo, mesa, pizarra, puedo tocarlo, puedo verlo, puedo sentirlo, puedo palparlo. La realidad abstracta es aquella que no puedo percibir con mis sentidos. Voy a utilizar para percibirla mis pensamientos o mi imaginación. Es el caso de amor, son realidades abstractas. Pasión, alegría. Nombres contables o incontables. Cuando hablo del nombre me estoy refiriendo al sustantivo. Contables, puedo contarlo, puedo tener un billete, 2 billetes, 3 billetes. El nombre es incontable cuando alude a una realidad que no puede contarse. Por ejemplo, tráfico, arena, sal, entre otros. Antes de continuar con el desarrollo del sustantivo, voy a proponerles una actividad un poco divertida. Yo sé que les va a gustar. Neurona, prepárate. Te muestro el siguiente cuadro con letras, cada una de las cuales tiene un significado dentro. Debes buscar las letras que corresponden a tu nombre y formar un escrito coherente. Vamos a ver qué sale de tu nombre. Vamos a ver, Neurona. Me encantan las actividades. Estoy buscando, profesora. Todas son excelentes realidades. En mi caso sería notabilidad, elegancia, originalidad, racionalidad, nuevamente originalidad, notabilidad y adoración. Entonces, mi significado sería: Neurona es un ser único y original, que es notable y racional, pero la mayoría de veces es adorable y elegante. ¡Wow, Neurona! ¡Pero qué bello! ¡Qué hermoso! Yo me voy a poner a practicar ahorita con mi nombre. Y es así, cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles. Tenemos una importancia trascendental. Tenemos un nombre que nos distingue de otras personalidades. Aunque el nombre que tienes puede ser que lo tenga otro, para más distinción tienes un apellido. Ese nombre te hace único. Ese nombre habla de tu historia, habla de ti, habla de tu familia, habla de lo que eres. Así que siéntete importante porque lo eres. Siéntete amado porque fuiste amado a tus padres ponerte ese nombre, que tienes que amarlo. Tu nombre tiene que ser música para tus oídos. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí, Neurona? Identifico que tenemos algunas preguntas, profesora. Vamos a ver. Miguel López, desde el Ceibo, nos pregunta lo siguiente: ¿qué es un sustantivo heterónimo? Miguel, gracias por esa pregunta tan interesante que voy a aprovechar para responderte. El heterónimo es un sustantivo que designa a un masculino o un femenino que tienen raíces diferentes. Por ejemplo, si yo pregunto, Miguel, ¿cuál es el femenino de gato? Tú me responderías, gata. En el caso de los heterónimos, no siempre, o más bien, el heterónimo femenino no tendrá la misma raíz que el masculino. Si te pregunto, ¿cuál es el femenino de padre? ¿Me vas a responder? Madre. Neurona, si te pregunto, ¿cuál es el femenino de padrino? ¿Qué me responderías? Madrina, maestra. Correcto, así es. El femenino de caballo, yegua. El heterónimo es ese. El sustantivo que designa el masculino o el femenino de un nombre que tienen raíces distintas. ¿Alguna otra pregunta? Desde Cotuí, Altagracia Erasme pregunta lo siguiente: ¿por qué solo los nombres propios se escriben en mayúscula? Interesante pregunta también, Altagracia, y gracias por hacerla. Esta convención es un poco antigua. Los nombres propios, por regla gramatical, deben escribirse con letra inicial mayúscula. Pero fue por allá por el siglo XV, cuando el humanismo estaba en su apogeo,
que se determinó utilizar la mayúscula para diferenciar los nombres propios de los nombres comunes. Por ejemplo, para diferenciar a una persona que se llama Rosa, fue necesario, o vieron bien, distinguir Rosa como nombre de persona con una mayúscula y Rosa, la rosa que es una plantita con una letra minúscula. O sea, la mayúscula viene a distinguir, a darle importancia al nombre de las personas, al nombre propio. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, profesora. Bien, si no hay más preguntas, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema. Otra categoría u otro criterio que tomamos en cuenta para clasificar el sustantivo se refiere al género. Y el género, como bien decíamos ahorita, se refiere al masculino y al femenino de un sustantivo. Pueden ser de nombres de personas y nombres de animales, como tenemos en el ejemplo. Juan y Juana, nombres propios. Animales, gato, gata. Los nombres comunes en cuanto al género se refieren a esa forma única para el masculino y el femenino. Agente y artista, nombres comunes en cuanto al género. Un nombre, un sustantivo, que va a ser la misma palabra para referirse a esa realidad, una forma única para él y para ella. Asimismo, tenemos dentro de esta clasificación los nombres epicenos en cuanto al género. ¿A qué se refiere esto? Solo masculino o solo femenino para los dos sexos. La víctima, por ejemplo, este sustantivo se va a referir a una persona, ya sea masculino o femenino, la víctima. ¿Cuál es la víctima? La víctima es un señor de 64 años. ¿Cuál es la víctima? La víctima es una señorita de 25 años. Es esa palabra, una sola palabra, la misma palabra, vuelvo y digo, hago este énfasis, los dos géneros, masculino y femenino, van a estar identificados con el mismo sustantivo. En cuanto a los nombres ambiguos, no deben confundirse con los nombres comunes en cuanto al género. El nombre ambiguo se refiere a esa misma palabra, ese mismo sustantivo que admite tanto el género masculino como el género femenino, pero sin distinguir el significado, o más bien sin variar el significado. Porque aunque yo puedo decir en común en cuanto al género, puedo decir la agente y el agente, ya aquí hay una distinción, estoy hablando de él o estoy hablando de ella, pero en cuanto al nombre ambiguo es el mismo sustantivo que admite, yo puedo decir la lente y el lente y me estoy refiriendo a la misma realidad. Puedo decir la mar y el mar y me estoy refiriendo al mismo sustantivo, no ha variado el significado. En cuanto al número, el sustantivo admite esta variación en singular o plural. Vemos aquí que el número, refiriéndose a los sustantivos contables, expresa ese singular refiriéndose a un individuo, a un objeto, una realidad, o puede ser plural para referirse a varios. Aquí tenemos la distinción contables y no contables. Singular en los no contables, recuerden que hablábamos de ese sustantivo que no puede contarse, que se va a expresar esa realidad y no podemos decir un arroz, dos arroces, no. En el singular me voy a referir a el arroz. Este no contable singular y el plural va a expresar abundancia o va a expresar variedad en los no contables. En los contables yo voy a hablar de una casa en singular y en el plural voy a hablar de dos casas, tres casas, varias casas, ya estoy contando, pero en los no contables no puedo enumerarlas, no puedo contarlas.
Voy a expresarla, sí, voy a expresar abundancia, voy a expresar variedad, pero voy a tener que utilizar algún tipo de determinante o palabra que me acompañe ese sustantivo para expresar a lo que me estoy refiriendo, a esa abundancia o esa variedad. En este caso, mucha arena. ¿Cuánta? No lo sé, mucha. Es una abundancia lo que estoy expresando. Variedad, los vinos dulces. Estoy expresando, refiriéndome a esos sustantivos no contables, pero expresando que más de una realidad. ¿Alguna pregunta, Neurona? Sí, profe, tengo una duda. ¿En qué se diferencian los comunes en cuanto al género y los ambiguos en cuanto al género? Bien sencillo. Los comunes en cuanto al género se refieren a ese sustantivo que tiene una forma única para el masculino y el femenino. La agente y el agente, yo puedo referirme a él y a ella, a dos personas. Bien, comunes en cuanto al género. El género es común. Los ambiguos es el mismo sustantivo, una única palabra, Neurona, que admite el masculino y el femenino sin cambiar el significado, porque aquí cambia el significado, o más bien cambia la persona, pero en el ambiguo es la misma realidad, el mismo sustantivo, que puedo decirlo tanto con un determinante femenino como con un determinante masculino. Como te decía ahorita en el desarrollo, la mar y el mar, el significado no varía. ¿Entendiste o hay otra pregunta? No hay otra pregunta, profesora. Gracias por ampliar mi base de datos. A tu orden. Ahora vamos a dejar un momentito este esquema para que ustedes puedan copiar.